Vale, vamos a repasar entonces rápidamente las funciones con la ayuda del GeoGebra. Entonces vamos a arrancar el GeoGebra y voy a repasar con vosotros las rectas, las parábolas y las hipérbolas con la ayuda de una herramienta muy útil que se llaman los deslizadores. Vale, entonces lo primero de todo vamos a meter una recta como la vimos en clase, que era la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente era una ecuación de la recta que se expresaba de la siguiente manera. Podríamos poner, por ejemplo, f de x igual a x más b. Vale, ahora GeoGebra va a decirme si quiere que haga dos deslizadores. Entonces voy a decir que sí. Creo los deslizadores y entonces... ¿Qué día minimizar? Ahora, vale, bien. Ya está. Entonces ahí tenéis la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? Me representa la recta x más 1, que cuando a vale 1, ahí puedo ir cambiando el valor de la a. Entonces lo que hago es, mientras la a sea positiva, la recta va a tener pendiente positiva, ¿de acuerdo? Vean ustedes que la recta tiene pendiente siempre positiva. Y ahora, cuando la a es negativa, vamos a poner una a negativa, ahí ya tengo la pendiente, si se fijan, ahí ya tengo la pendiente, en este caso, negativa, ¿de acuerdo? Creo que lo hemos visto en clase, que era el cociente y partido de x era negativo. Esto es lo que me indica el coeficiente que acompaña a la x. Y sin embargo, recuerden ustedes que el coeficiente o el término independiente era lo que nosotros pusimos en los apuntes como n, y es el punto de corte con el eje de las íes. Si desplazo b, evidentemente me va cambiando a cuando b vale 0 y cuando b vale menos 1. Entonces cuando b, por ejemplo, vale 3, ven ustedes que voy desplazando la recta y justamente me va dando el punto de corte con el eje de las íes, el eje de las ordenadas. Podría calcular, para que vean ustedes cómo va variando el punto de corte, pongo la herramienta intersección, a ver si la tengo por aquí, intersección de la recta con el eje de las íes y me da ese punto de corte. Y ese punto de corte, como ven ustedes ahí, me va marcando en todo momento cuáles serían las coordenadas de ese punto de corte A con el eje de las íes. Cuando la B es positiva, evidentemente, fíjense ustedes que el valor de la B coincide justamente con la ordenada del punto, ¿de acuerdo? Con la componente I del punto, ¿vale? Bien, entonces, bueno, ahí se ve claramente cómo es la recta, ¿vale? Entonces, ¿cómo varío A? Cuando A es positivo, la pendiente es positiva. A medida que aumenta X, aumenta Y, por lo tanto, estudio de la monotonía diríamos que es estrictamente creciente, y cuando A es negativa, cuando aumento la X, disminuye la Y, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Yo creo que también hay aquí una herramienta pendiente, si no me falla la memoria, pendiente de la recta. Entonces la recta es f de x, y ahí me la pone, ¿de acuerdo? Ven ustedes el cociente 0,95, porque justamente coincide con ese valor, el valor de la A. Evidentemente, como la recta, ahí estoy cambiando y la pendiente, por lo tanto, está cambiando, digamos, el cociente y entre x en ese triángulo rectángulo que se forma ahí, ¿vale? Y entonces aquí, evidentemente, va cambiando también, ¿vale? En todo momento me está mostrando la pendiente que coincide justamente con el valor A. Bueno, esto por un lado. Por otro, vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar ahí B también. Bueno, los deslizadores estos yo creo que me pueden valer. Entonces vamos a poner f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿De acuerdo? Y C vamos a ponerlo también que sea un deslizador. Entonces creo deslizador C y entonces, en este caso, genero esta parábola. A me indica el coeficiente de la x al cuadrado, me va a indicar, como ven, entre otras cosas, si es positivo va a ser cóncava siempre,
Y si es negativo, vean ustedes que pasa a ser convexa, ¿de acuerdo? Lo ven ustedes que ahí A es negativo, como la función es convexa, y cuando A vale 0 es una recta, evidentemente. ¿Vale? Cuando A vale 0 no hay x al cuadrado, por lo tanto, vamos a ponerle un 0 justamente. Cuando A vale 0 no tengo componente x al cuadrado, por lo tanto me queda una recta. Pero cuando A es positivo, me queda una, en este caso, una parábola cóncava. Y si A es negativo, me queda una parábola que es convexa, ¿de acuerdo? Bien, los puntos de corte, evidentemente, si pongo la intersección de la parábola con el eje de las x, me va a dar los puntos de corte que ven ahí ustedes, que saldrían de estudiar las raíces de la ecuación x al cuadrado más bx más c igual a 0. Y este puntín de aquí, ese punto de corte con el eje de las y, que sale de la intersección de la parábola con el eje de las y, ¿de acuerdo? Y entonces justamente coincide con c, coincide con el valor de c. Entonces, variando c, miren ustedes cómo me va variando la parábola, ¿de acuerdo? Y ahí en este caso, si se fijan, desaparecen los puntos de cortes porque era la situación en la que encontrábamos que el discriminante era negativo, el discriminante era lo que iba dentro de la raíz. Bueno, y aquí voy a ir variando c de nuevo para que me vuelvan a aparecer dos puntos de corte. Voy a hacer A positiva, y entonces ahí me aparecen estos dos puntos de corte de nuevo, y si sigo haciendo A más grande, entonces desaparecen los puntos de corte con el eje de las X. Fíjense que yo tengo los puntos de corte con el eje de las Y. Vale, y aquí puedo ir variando la parábola hacia arriba y hacia abajo en función del valor que tome C. Y fíjense ustedes lo que pasa cuando varío B. Cuando varío B, lo que hace es moverse. Voy a activar el rastro, aquí. Voy a activar el rastro de este punto. Si activo el rastro, fíjense ustedes lo que pasa cuando varío B. Miren, se genera una curva, y esta curva, Galileo Galilei, si no me falla la memoria, sí, creo que fue Galileo Galilei, la llamó una parábola de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé, realmente porque forma una parábola. Realmente creo que es porque forma una parábola. Si pongo aquí el vértice, a ver si me deja el vértice de la cónica, vamos a ver, vértice, y si pongo el vértice tengo que decir de F, a ver si me lo muestra. No me lo muestra. No me lo muestra. Entonces, si pongo el mínimo, déjame poner el mínimo. A ver si pongo el mínimo de... A ver si tengo el mínimo de la función. A ver, mínimo de la función. No sé, mínimo de la función de f, el extremo inferior del intervalo, vamos a poner en -1, y el extremo superior del intervalo, 1. A ver, me está mostrando ahí el mínimo, no, pero entonces vamos a cambiar la parábola. Epa, déjame quitarlo de activar rastro. Vale, y entonces voy a cambiarla. Ahí tendría el mínimo, ahí ya tengo el mínimo, ¿de acuerdo? En el intervalo -1, 1. Ahí ya tengo el mínimo en el intervalo -1, 1. Vale, en el intervalo -1, 1, evidentemente el mínimo va a coincidir con el vértice de la parábola. Entonces voy a activar rastro aquí. A ver si activando rastro me sale. ¿Ven ustedes ahí la parábola de seguridad? ¿La ven ahí? Ahí. Esa es la parábola de seguridad, ¿de acuerdo? Que descubrió Galileo Galilei. Porque él estudiaba, Galileo estudiaba tiros parabólicos, ¿de acuerdo? Y a través de tiros parabólicos, pues bueno, él... Además de astronomía también era matemático. Todos los astrónomos del momento eran matemáticos, eran grandes matemáticos. Vale, bueno, vamos ahora con las hipérbolas, ¿de acuerdo? Las hipérbolas nosotros las vimos, vamos a borrar todo esto. X de C. Bueno, las hipérbolas las vimos de la siguiente manera.
vimos que las hipérbolas f de x las podíamos poner o las poníamos de la forma. Fíjense cómo las meto en GeoGebra, ¿eh? Tengo que abrir paréntesis, partido de, abro y cierro paréntesis. Entonces hago a por x más b partido de c por x más t. Bueno, eso era una hipérbola. Era la forma general de la hipérbola, que nosotros dividíamos numerador entre denominador, y entonces automáticamente voy a crear el deslizador de. Y automáticamente entonces me generaba esa curva. Esa curva que dijimos que en este caso particular era una función. Bueno, aquí lo primero de todo, recordarán que había una asíntota vertical justamente en el, voy a representar x igual a c, perdón, menos c partido de d. Ven ahí, vamos a poner aquí la asíntota en color rojo. Propiedades. Vamos a poner el color rojo y el estilo, vamos a poner un poquito más grueso. No, vamos a poner líneas discontinuas, ¿vale? Vamos a poner esas asíntotas en líneas discontinuas porque ya decimos que eran líneas imaginarias. Vale. Vale. ¿No se ve en línea discontinua? Sí, ¿no? Bueno, sí. Se aprecia, ¿no? Sí. A ver, voy a cambiar otra vez, a ver si me deja poner líneas discontinuas. Sí, ya está. A ver si cambia un poco la opacidad. No. A ver, propiedades, línea discontinua. Quizás sea mejor así. Mejor. Y voy a poner, quitar un poquitín de grosor. Se observa, ¿no? Vale. Esa sería la asíntota, que está justamente en menos c partido de d, como vimos. Y ahora vamos a hacer el cociente a partido de b. Hacemos el cociente, hacemos i igual a partido de b a partido de c, perdón. A partido de c. Hay que cambiar esto y poner a partido de c. A ver, básico a partido de c. Vale. Entonces ahí me va a salir la asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar el color. Ponemos estilo y de trazo vamos a poner ese y vamos a poner en color amarillo, que creo que ponía yo en... Vale, ahí está la asíntota, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, la hipérbola, en este caso... No, creo que tenía que seleccionarla, porque ahora ya se puede ver la línea roja. Sí, bueno, ahí está, sí. Ah, claro, cada activarlo, sí, tiene razón. Cuando ponía encima justamente, claro, muy bien, perfecto. Entonces, si se fijan, en este caso el cociente a partido de b, perdón, a partido de c es 0,8 y menos d partido de c vale 1. Por lo tanto, tengo dos asíntotas que puedo ir cambiando de la siguiente manera. Fíjense qué pasa si desplazo. A ver, tengo que ir desplazando el cociente. A ver, tengo que desplazar C y A, perdón. Si desplazo C y A, fíjense lo que pasa, ¿ve? Tengo que desplazar C y A. A ver, voy a desplazar C y A, voy a dejar ahí. Tengo que desplazar A y C para que vean cómo va cambiando. Ven ustedes cómo se va desplazando la hipérbola. Cuando desplazo A y C, fíjense lo que va pasando. Lo ven ustedes, ¿no? Si muevo B, lo que estoy cambiando es la apertura, ¿vale? Y si muevo D, pues en este caso también se cambia la apertura hasta que llega un punto en el que justamente la hipérbola, bueno, ahí no me está marcando bien las asíntotas, sobre todo la asíntota vertical, porque creo que esto es menos C partido de D. C y D.
Menos C partido de D. Y esto no me lo está mostrando bien, porque se tenía que mover. Tendría que moverse en una dirección y otra. A, B, C y D. A ver, ahí se mueve la hipérbola como yo quiero. Vale, pero yo lo que quiero ahora es que se mueva en esa dirección y no me cambia. Vale, hay una cosa así, más o menos. Bien. ¿Lo ven ustedes, no? Bueno, pues esto fue lo que vimos en clase. Podemos ir variando todas las distintas posibilidades que tendríamos, y encontrábamos, pues bueno, las hipérbolas estudiadas en los diferentes ejercicios de clase. Más cosas. Ustedes querían repasar algo de geometría, ¿no? Cuerpos de revolución. Bueno, un segundín, vamos allá. Jerónimo. 16. Todo eso. Entonces creo que ya este tema, si no me falla la memoria. Vale, geometría. Bueno, pues de cuerpos de revolución tendríamos, vamos a hacer una hoja nueva. De cuerpos de revolución tendríamos el cilindro, la esfera y el cono. Vale. Entonces tendríamos, a ver, vamos allá. Estos tres. No, 2 del 03. 2 del 03 de 2017. Tenemos el cilindro, ¿de acuerdo? Tenemos el cilindro, que es de esta forma. Que cuando lo desarrollo, me queda esto. Y esto. Todo esto vale R, todo esto vale H, por lo tanto todo esto de aquí es 2 por pi y por R, porque es el desarrollo de la circunferencia, ¿de acuerdo? Esto vale R y esto vale H. Vale, entonces tengo que la superficie del cilindro sería, la superficie del cilindro sería 2 veces la superficie del círculo más la superficie del rectángulo. Y esto vale 2 veces 2 veces pi r al cuadrado más base por altura, que sería h por 2 por pi y por r. Como tengo unidades de radio al cuadrado y aquí tengo h por r que me da unidades de longitud por longitud, esto sale longitud al cuadrado, que todo esto van a ser superficies, ¿de acuerdo? Centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y por último, el volumen de esto de aquí, de este cuerpo geométrico, es área de la base. El área de la base es todo esto de aquí, evidentemente, que fue lo que calculamos antes, o esto de aquí, que también es el área de este circulín de aquí, que es evidentemente pi r cuadrado, por lo tanto esto sería pi por r al cuadrado y por la altura, y la altura es h. Por ejemplo, metros cuadrados por metros me saldría metros cúbicos, ¿vale? Eso el cilindro. ¿Qué queréis el cono? Bueno, pues el cono era un cuerpo, como dijimos, que los que terminaban pico, esta es la superficie cónica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta base de aquí, si lo tiene, que puede ser un cucurucho, por ejemplo, un helado de cucurucho en el que vas a meter pues helado dentro, o qué sé yo, un recipiente cónico en el que lo diseñes para hacer un experimento, o un gorro de estos de carnaval en el que quieres calcular la cantidad de aire que cabe dentro, etcétera, etcétera, si es hueco, Entonces esto sería un círculo, y aquí tenemos el desarrollo de, aquí aparecía un triángulo, si se fijan ustedes, lo vimos en clase, cuando lo hicimos, vimos que esto, aquí, perdón, a ver, aquí teníamos la altura, que si es macizo hay que imaginarla, aquí tenemos el radio, y esta línea de aquí, que la llamamos
¿Recuerdan cómo se llamaba esta línea? ¿Cuál generatriz? La generatriz, correcto. Esta línea de aquí, que era la generatriz. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo una línea recta, la separo un ángulo alfa con respecto a la horizontal, y esta la hago girar muy rápido, generaría una superficie cónica, ¿vale? Entonces, por eso se llama generatriz. Bueno, pues esta es la línea generatriz, esto sería la altura y esto sería el radio. Y entonces ahí tengo evidentemente un triángulo rectángulo, como pueden comprobar, RH y G, que en función de RH o G tienen que darme dos datos para poder calcular el otro. Cuidado, si estuviesen en cursos superiores, se encontrarían ustedes que con que les den H, les den R o les den G y el ángulo ya valdría. Se hace con la trigonometría, pero ustedes no lo ven, ¿de acuerdo? Son las razones trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente, etcétera, etcétera, que lo van a ver ustedes seguramente en cursos posteriores. Entonces nada, a partir de aquí, fíjense ustedes que tengo este triángulo rectángulo, perdón, y con este triángulo rectángulo de aquí, vaya, me quedóme de pena, con este triángulo rectángulo de aquí, pues puedo calcular superficie o puedo calcular el volumen del cono, pues si me dan dos datos, H y R o HG, G y R, G y H, ¿vale? Bien, entonces, una vez que tengo esto, nada, la superficie lateral la habíamos visto que salía de desarrollar teníamos una circunferencia grande, entonces dentro de esta circunferencia grande teníamos este dibujo donde esto era G y esto era G, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto de aquí era la superficie del cono, todo esto de aquí es la superficie del cono, esto de aquí. Esto de aquí es la superficie del cono a desarrollar, ¿vale? Cortan por aquí, por ejemplo, pegan un corte por aquí, pim, 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 lo abren y les queda esto, ¿vale? Y entonces, a partir de este círculo, yo puedo calcular el área de este sector de aquí, ¿vale? A partir de este círculo yo puedo calcular el área del sector. ¿Cómo? Por proporcionalidad. Pi por G al cuadrado es a 360 grados o a la proporción que sea, como esto es a X, ¿vale? Y entonces a partir de ahí lo sacan. Eso si quieren la superficie. Y si quieren el volumen, pues como es un cuerpo que termina en pico, el volumen es 1/3 porque termina en pico. Acuérdense que los cuerpos que tienen un pico, bueno, pico lo tienen todos, por ejemplo el cubo, el ortoedro, los prismas, pero cuando se dice que son cuerpos que terminan en pico es porque salen de fracciones de los cuerpos de revolución. Por ejemplo, el cubo es 1/3 del cilindro que lo contiene, ¿vale? Eso lo descubrió Arquímedes. Y el cilindro pues también se puede sacar con una proporción un poquitín complicada de la esfera, si no me falla la memoria, ¿eh? Y eso creo que lo hizo por primera vez Cavalieri. Bien, entonces el 1/3 sale porque es una parte del cilindro que lo contiene. Yo voy a decir cuerpos que terminan en pico, aunque no sea muy formal, ¿vale? Perdón. Entonces sería 1/3 del área de la base, pi por r cuadrado y por h. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, si tacho 1/3, entonces evidentemente me quedaría el volumen del cilindro. Pero si el volumen del cilindro lo rompo en 3 partes, voy a encontrar una tercera parte es el cono, ¿vale? Bien. Y por último me queda la esfera. La esfera, como ustedes muy bien imagino que sabrán dibujar, el balón de fútbol, la Tierra, la mayoría de los planetas, ¿qué más? Una canica, un balón de baloncesto, una pelota de tenis,
¿Qué más? Hay cosas en forma esférica. ¿Qué más se les ocurre? Globo terrestre. ¿Qué más? Un globo, no, pues bueno, los globos están un poquitín deformados, pero bueno, si fuesen perfectos serían esferas. Bueno, por último la esfera, que se dibuja de esta manera generalmente. Ponen un círculo, vamos a hacerlo bien. Ponen un círculo y después aquí ponen otro así, y la parte de atrás la marca de líneas discontinuas, y después hacen otro así, por aquí, y la parte de atrás la marca de líneas discontinuas. Vale. Y entonces aquí tendríamos la esfera. Si se fijan, cuando corto por planos que pasan a través de un diámetro, voy a encontrar planos ecuatoriales. Por ejemplo, esto de aquí sería un plano ecuatorial, y se llaman círculos máximos. Esto en una esfera se llaman círculos máximos. Bueno, esta es la parte de la geometría esférica, es muy interesante, ¿eh? Vale. Por ejemplo, este otro de aquí es otro círculo máximo, ¿vale? ¿Lo ven ustedes ahí que eso? Atiendan, por favor. ¿Ven que es otro círculo máximo? Pero, por ejemplo, si corto la esfera por un plano que no pasa por uno de sus o que pasa por puntos diametralmente opuestos, si se fijan, este punto de aquí y este punto de aquí están diametralmente opuestos, este punto de aquí y este punto de aquí están diametralmente opuestos. ¿Qué quiere decir? Que puedo trazar un eje, aquí puedo trazar un eje de simetría de la esfera, y por aquí puedo trazar otro eje de simetría de la esfera, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si trazo un eje por ahí, ese eje ya no es eje de simetría, y entonces se me va a generar este círculo, que ya deja de ser un círculo máximo, que puede ser de este estilo. ¿Vale? Y eso ya no es un círculo máximo. ¿Vale? Bueno, eso tiene mucha importancia cuando corto la esfera en planos paralelos a este de aquí. Y entonces lo que genero son paralelos, ¿de acuerdo? En la representación del globo terrestre se llaman paralelos. Y cuando corto la esfera, me parece que son hay 180 subdivisiones, si no me falla la memoria, en planos de esta manera, entonces lo que genero son meridianos, ¿vale? Y esto me sirve a mí para hacer una clasificación del globo terrestre. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante esto. En las cuales representa un sistema tridimensional, cada punto de la esfera, muy bien eso que dijo usted, yo no lo consideré, pero bueno, cada punto de la esfera viene determinado por dos ángulos, que es la variación con respecto al polo norte o polo sur, y la variación o mayor y menor separación con respecto a un plano que fijamos, a una línea imaginaria que fijamos, que se llama el meridiano Greenwich, ¿de acuerdo? Esto se llama la latitud, y esta separación se llama la latitud, y esta separación angular son separaciones angulares, se llama la longitud, ¿de acuerdo? Latitud norte, latitud sur y la longitud, ¿de acuerdo? Y con esta clasificación yo puedo localizar cualquier punto que esté en la superficie de la esfera, ¿vale? Bien, la superficie de la esfera tiene este valor, la superficie vale 4, la esfera, 4pi r cuadrado, y el volumen de la esfera, estos volúmenes fueron descubiertos por Arquímedes, de los cuales estaba muy orgulloso de ellos, 4/3 de pi por el radio al cubo. Bueno, y con esto ya hicimos un repaso completo de la geometría, y muy importante la geometría esférica como tal, porque gracias al establecimiento matemático formal de la geometría esférica, descubierto por Beltrán Riemann, matemático alemán que murió un joven, murió con 45 años más o menos, fue discípulo de Gauss, fue un gran matemático, pudo establecer la matemática formal de la geometría esférica. De hecho, gracias a él se estableció, como ya digo, otro tipo de geometría completamente distinta a la geometría plana, que es la geometría esférica, y gracias a estos avances de Riemann, Albert Einstein pudo desarrollar la teoría
general de la relatividad. ¿De acuerdo? Porque, bueno, digamos que en este tipo de geometrías es donde, o es como se globaliza, como se unifica. La palabra unificar es muy seria en física, ¿eh? Cómo se voy a usar unificar, pero no sería eso, ¿eh? Es cómo se relaciona el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? De hecho, una de las consecuencias que descubrió Einstein es que la gravedad curva la luz. Vale, entonces nosotros sabemos que la luz viaja en línea recta, ¿no? O creemos que la luz viaja en línea recta. Pues Einstein predijo con la teoría general de la relatividad que cuando la luz viajaba cerca de un planeta masivo, hacía esto, y se curvaba. Y se pudo comprobar en un eclipse que hubo allá por el año 1930, por ahí, ¿de acuerdo? Una de las consecuencias importantes es que la gravedad, la materia, curva la luz. Vale, pero bueno, eso son cosas bastante complicadas en las que hay que trabajar con matemática muy difícil, que van a ver ustedes si van a la universidad, que es el álgebra tensorial, etcétera, etcétera. Es muy guapo, ¿eh? Es muy guapo, ¿eh? Se llama la geometría diferencial, ¿vale? Bueno, pues ya no me lío más. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado, y nada, me despido diciendo siempre, que es... Thank you for watching. Vale.